¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva temporada de Última Mirada aquí en CNN Chile. Vamos a conversar para, abrir el tema político contingente, no solamente nacional, sino que también mundial, con alguien que ha estado ya muchas veces, columnista de diversos medios de comunicación, profesor de la Universidad de Diego Portales. Muchas gracias, Hugo Herrera, por estar con nosotros. No, muchas gracias, Fernando, por la invitación. Pero encantado, pues, estamos abriendo una nueva temporada y yo tengo la impresión, corrígeme si me equivoco, que pocos años, desde los últimos, te diría 10, 12 años, ha habido más incertidumbre respecto de qué puede pasar, no solamente en nuestro país, que está funcionando por lo menos relativamente ordenadamente, no, pero estamos hablando del mundo en general. ¿Qué tanto eso de que está pasando afuera puede afectarnos mucho más potentemente lo que puede pasar acá? Sí, yo creo que efectivamente estamos en una época extraña porque uno podría decir, estamos como volviendo a la polarización que vivió el mundo en los años 80, algo parecido, veo en el ambiente, digamos, con encontrones fuertes a nivel de declaraciones, con guerras que no se acaban, con conflictos que se intensifican, pero además con el agravante de que el cuadro está mucho menos ordenado. O sea, tenemos una multipolaridad, además muy heterogénea, porque antes de la Guerra Fría había multipolaridad, la multipolaridad europea, el equilibrio europeo del que se hablaba en el siglo XIX, pero eran las potencias europeas, después entró Japón, después entraron otros, Estados Unidos, qué sé yo, pero hoy día en cambio tenemos una multipolaridad de países en estados de desarrollo de sus democracias que son muy distintos, entonces eso los vuelve muy inciertos, digamos. El caso de China lo dejaría aparte porque a pesar de que no es democrática, tiene una estabilidad de, no sé, una civilización de 5.000 años, digamos, no van a dar sorpresa a los chinos probablemente. Pero hay otros países, digamos, que tienen arsenal nuclear y que no tienen esa antigüedad. Y por otra parte, tú tienes un mundo que está en cierto modo descompensado por el vacío de poder que genera Europa. Europa, yo me acuerdo hace 25 años se decía, es un gigante económico, pero es un pigmeo en términos políticos y militares, digamos. Y mientras eso no cambie, resulta medio raro, digamos, esta influencia descomunal que tiene Estados Unidos. Sí, ahora hay una variable que, para traer el tema a nuestro país también, hay una variable que sí uno puede evaluar como un cambio que quizás no nota mucha gente, pero que eventualmente puede generar una serie de cosas. Durante mucho tiempo, las diferencias entre los países, sobre todo los poderosos, qué sé yo, eran diferencias ideológicas. Estaba el mundo del comunismo y estaba el mundo del capitalismo. Se armó para eso una cooperaciones entre países, pero tremendamente potentes. Se armó la OTAN, hubo todo el Pacto Andino, hubo toda una serie de cosas que tenían que ver con lo económico, pero sobre todo con lo ideológico. Y resulta que eso cambió. Hoy día ya nadie está básicamente... Putin hoy día es una persona que, qué sé yo, le puede hacer un gallito, quien es más derechista a cualquier republicano en Chile. Y sin embargo, lo que está es la competencia por poder, por quién tiene más poder. Y ahí entra la economía con todo lo que está haciendo China en términos de su adelantamiento en términos mecánicos, con los autos eléctricos y todo. ¿Qué tanto se ve esa situación y cómo Chile empalma ahí? Sí, mira, yo lo plantearía esquemáticamente de este modo. La lucha mundial se está volviendo efectivamente cada vez menos ideológica, pero crecientemente geopolítica. O sea, Canal de Panamá, Groenlandia, son problemas geopolíticos y los rusos están en lo mismo. China construye islas artificiales, qué sé yo, para expandirse en el Pacífico. Entonces, ese es el tipo de conflictos que yo creo que ante los cuales estamos. Israel-Palestina, lo mismo. En el caso de Chile,
creo que nosotros tenemos una incapacidad por la conformación de las élites de ver el problema geopolítico. Y en ese sentido estamos atrás, nuestra política está muy atrás, por decirlo así, respecto de la política mundial actual, contingente. O sea, en las élites encerradas en Santiago no tienen una visión nacional. Por eso los problemas de las regiones se acumulan y se acumulan nomás, pues, no se solucionan, digamos. El sur es bonito, pero es como un parque nacional, está abandonado, digamos, está convertido, es intangible, no se puede tocar, salvo Punta Arenas y algún par de ciudades pequeñas, digamos, en Aysén. El norte, claro, es llamativo, pero todos los que van a las minas, digamos, viajan en avión y vuelven a Santiago o a otras ciudades, pero no se coloniza el país. Estamos sin visión geopolítica y eso puede tener alcance, digamos, porque hay que pensar que las mayores reservas de agua dulce del mundo están en la Patagonia. Y entonces, ¿cómo vamos ahí? ¿Cómo vamos a proteger eso? Viene lo de la Antártica, ¿ha habido algún tipo de conciencia del gobierno en reactivar el asunto antártico? Pero son esquemas menores en relación a una política que es muy santiaguina, digamos. Y esto creo que son todos los sectores Eso te voy a preguntar, ¿qué es lo que tú crees que se necesita implementar? Porque estamos llenos de discursos, o sea, el mundo está lleno de discursos. Hoy día todos hablan y amenazan y prometen, etcétera. Pero en algún momento dado la gente va a decir, oye, a ver, quiero ver resultados. Claro. No, yo creo que, a ver, en el caso de Chile hay que agregarle que seguimos en esta llamada crisis del bicentenario, digamos, en donde el sistema político, encuesta tras encuesta, acusa problemas de legitimidad. Con el sistema de voto obligatorio, el que el presidente siga con menos de un tercio de apoyo, Claro. es grave para su coalición porque significa que él es un peso muerto en la próxima campaña, entre otras cosas, digamos. Entonces, creo que no hemos avanzado en una reforma política, no hemos avanzado en reforma a la salud y no hemos avanzado en reforma a la educación, pero también resulta que la reforma que se hizo a las regiones, esto de los gobernadores regionales, qué sé yo, sigue ahí y los gobernadores son más bien personajes decorativos. El gobernador de la quinta región alegaba que no tenía ni oficina todavía. Y eso significa, yo imagino que eso significa que al momento de tomar decisiones, digamos, no es tan importante La presencia el señor del gobernador. Mundaca, digamos, más allá de su persona. Sí. Entonces, creo que ahí el país está, lo pondría como futbolísticamente. Cada club está preocupado de sus fichajes, de cómo vamos en la operación del día a día. Evelyn Matei va a juntar a no sé cuántos profesionales, qué sé yo. En la centroizquierda están viendo quién va a ir de candidato, cómo lo van a armar. Pero nadie se preocupa del país, de lo nacional, por decirlo así. O sea, del desarrollo estratégico, geopolítico, como decía hace un rato, pero además de las grandes reformas que están pendientes. Y esto era algo que Chile lo tenía antes. O sea, si uno ve, no sé, portales uno puede decir muchas cosas, pero que tenía visión geopolítica, la tenía. Que tenía visión respecto de la importancia de la legitimidad política, la tenía. Por eso se salió y ayudó a armar gobierno. Lo mismo Alessandri e Ibáñez, cuando fue la crisis del centenario, ellos tenían visión nacional, entre otras cosas porque tenían mucha familiaridad con las regiones, pero se preocuparon de las regiones y tenían también preocupación por el asunto de la legitimidad política. Alessandri parió una constitución, Ibáñez hizo muchas reformas al Estado, lo modernizó y lo dejó con vigor para lo que restaba del siglo XX. Y uno no ve eso hoy día. Pero, ¿dónde buscarías tú para mirar si es que algo de eso, si se quisiera hacer? ¿Dónde está, si tú quieres, el gancho clave para poder, de alguna manera, movilizar
en términos modernos y para el futuro del país, así como en un momento dado creímos que era el cambio constitucional y 2 veces fracasó. Claro. Mira, yo creo que la fórmula no es tan difícil de encontrarla, porque, porque en Chile ya funcionó. Tenemos dos ejemplos, voy a poner 2 ejemplos. Los acuerdos de la transición, Sí. que con todo lo que uno los critique, hicieron viable la Hicieron transición. viable que se pudiera volver a la democracia. Claro, y que al final hoy día tengamos una democracia bastante más avanzada que la que teníamos al inicio de la transición. Eso hay que valorarlo. Esos acuerdos no los produjo ni la extrema derecha ni la extrema izquierda, los produjeron Renovación Nacional y la centroizquierda, la Democracia Cristiana, el PS, el PPD, por ponerlo, el Partido Radical. El acuerdo del 15 de noviembre, que le dio curso de salida un poco a la crisis del 18 de octubre, también fueron los partidos de centro derecha y centro izquierda, los que lideraron el acuerdo. Renovación Nacional de nuevo, más el PS, el PPD, los radicales. Hay que recordar que el Frente Amplio se sumó así a última hora con el presidente con el entonces exdiputado Boric firmando por su cuenta. Yo creo que hay que buscar en los partidos más de centro y que tienen mayor tradición histórica, que son en este momento Renovación Nacional, el PS, el PPD, lo que queda de la democracia cristiana. Yo no sé si hoy día sea un actor demasiado relevante, pero al menos Renovación Nacional y el PS podrían construir un eje por el peso que tienen parlamentario, histórico, y además por la voluntad y la capacidad de acuerdo que tienen sus equipos. Y ahora, dado ese diagnóstico que tú estás haciendo, ¿cómo se ve la elección que se viene? Porque las elecciones presidenciales siempre son percibidas como las elecciones, si tú quieres, las importantes, las realmente importantes. Nosotros no somos un país parlamentario donde uno probablemente puede compensar las elecciones de presidente con el peso que tiene el Parlamento. Pero desde ese punto de vista, ¿cómo se está viendo una situación donde tú tienes 2 mujeres, una que ni su propio sector como que está demasiado abanderizado con ella, como el caso de Evelyn Matei, y otra persona que ya fue presidenta 2 veces, pero que ahora da la impresión que no tiene ganas o no quiere? Yo creo que a todo evento la presidencia de la República es una institución que se encuentra en crisis. La presidencia de la República es un invento formidable, digamos, un invento bien peculiar de Chile. Es cierto que estaba en Estados Unidos, pero con un sistema federal, digamos, nada que ver que el nuestro. Que fue copiado por Brasil, que fue copiado por México hasta cierto punto en algún momento. Pero en Chile la idea es que el proceso político lo conduzca a la presidencia de la República. Y si la presidencia de la República no conduce el proceso político, entonces estamos en un problema. Y las últimas presidencias de la República, salvo acciones puntuales importantes también, como el caso de la gestión del presidente Piñera en el asunto del coronavirus, que fue excelente, yo no tengo nada que decir de eso, pero salvo esos destellos, la presidencia de la República ha estado ausente. Ha estado ausente en los últimos gobiernos, uno podría decir desde Lagos que no tenemos así un presidente de la República con autoridad. Uno piensa, imagínate lo que vamos a pensar cuando analicemos históricamente este asunto. Llegó el Frente Amplio al poder, iba a cambiar los 30 años, iba a cambiar la Constitución, iban a perseguir a Piñera, qué sé yo, si uno le toma las declaraciones de la época. ¿Y en qué terminó? En un gobierno que, con suerte, digamos, se le va a recordar por la reforma, bueno, por haber mantenido el estancamiento en la economía, no hay que achacárselo todo a ello, y por haber mantenido una cierta estabilidad, pero aumentó el problema de la delincuencia. ¿Y qué es lo que hizo en términos positivos? Una reforma mínima al sistema de pensiones. Esos fueron los revolucionarios del año 2019 o 2011, que es cuando partieron. Entonces, esto no es nada contra el presidente Boric en particular. Lo que quiero mostrar es que la presidencia de la República no está siendo desempeñada como debiera serlo, digamos. O sea, el presidente no lleva la agenda política. Hoy día estamos esperando
quién va a ser candidato, cómo se van a armar Ahora, pero las que listas parlamentarias. hay un problema que lo hemos conversado varias veces acá, que se introduce porque no estaba antes. Antes las elecciones y todo tenían que ver con cosas netamente políticas, si tú quieres, con problemas ideológicos, diferencias ideológicas, pero también con cosas de manejo político. Hoy día tú estás viendo que quienes ganan y quienes tienen, sobre todo incluso democráticamente, son personas que básicamente se miran a sí mismas como, lo dijo abiertamente Donald Trump, dijo que él se veía como rey. Pero se ve como básicamente una persona que es la persona, no el partido, no el país, no las ideas, es la persona la que deriva la fuerza para poder cambiar las cosas. Y desde ese punto de vista, ¿qué tienen que hacer nuestros candidatos? ¿Asemejarse a quién? ¿A Bukele? ¿A Bolsonaro? ¿A Trump? ¿Cómo lo hacen? Claro, a ver, mira. De hecho, hay algunos que son más o menos así. Voy a decir una cosa que puede sonar una brutalidad, pero yo creo que el caudillismo no es necesariamente malo. Bueno, ha tenido éxitos extraordinarios en momentos bastante complejos en distintas partes del mundo. En el caso chileno, nos sacaron de la crisis del centenario dos caudillos. Alessandri era un caudillo, digamos, y el general Ibáñez era un caudillo. De Gaulle reconstruyó Francia después de la Efectivamente, o sea, hay un cesarismo, hay un caudillismo que no es necesariamente negativo. Y yo creo que a los partidos de centro les falta eso. Evelyn Matei como que se ha ablandado y ahora es una organizadora de orquesta de unas comisiones así como soviéticas, digamos, de 500 personas que se van a dedicar a hacer documentos programáticos. Y yo digo, ¿le importa al país realmente eso? ¿O acaso hay que enfocarse en 2, 3 reformas esenciales para que el proceso político avance con viabilidad? Y pensemos en la ministra Toá, lo ha hecho muy bien como ministra, pero tiene ese carácter, ese talante, no lo hemos visto todavía, a lo mejor lo desarrolla. Pero es ahí donde yo creo que tiene que desarrollarse un cierto caudillismo, porque de lo contrario, ¿qué es lo que va a pasar? Que los Jadwe, por un lado, que de caudillistas lo tienen todos, digamos, o los Kaiser del otro lado, se van a comer al centro. Y eso yo lo consideraría muy grave, no por Kaiser o Jadwe, que me parece que pueden ser buenas personas, digamos, no es un problema personal, sino que es un problema de cómo se va a llegar a acuerdos, a los grandes acuerdos que se necesitan en educación, en salud, en sistema político, con los extremos. Si los extremos no están para llegar a acuerdos. Ahora, ahí hay un punto también bien interesante, que es, ¿qué tanto sientes tú que sigue dándose esta cosa de mirar a los líderes, a los caudillos, como tú los llamas, de acuerdo a su vida personal? Por ejemplo, alguien dice, tú lo has escuchado probablemente montones de veces, oye, si este gallo fue capaz de salir de una situación X a transformarse en el primero o tercero millonario del país, bueno, tiene que saber cómo poder sacar a Chile de la situación en la que está. Y uno mira y asocia esas personas, por ejemplo, y se está asociando mucho, a la fortuna. O asocia esa situación como era antes en términos ideológicos a una ideología que está aprendiendo una barbaridad que hoy día no la vemos, para serte franco. Claro. No, en eso yo creo que se demuestra un poco la decadencia de la cultura occidental. A mí no me gusta hablar en términos tan grandilocuentes, pero cuando tú te das cuenta que lo que te permite ser caudillo no es como antes haber sido... Tener ideas, claro. O tener ideas y vas a cambiar el mundo, o haber sido un gran general en batalla poniendo en riesgo tu vida, digamos. No, hoy día es si fuiste capaz de amasar fortuna. Ese es como lo más importante que puedes hacer. Claro, como decía Aristóteles, está bien el dinero, digamos, pero el dinero es un medio. O sea, dedicar la vida a eso es como querer dedicar la vida a juntar martillos, Pero digamos. hay mucha gente que yo he escuchado, mucha gente que dice, oye,
denle a Trump toda la fuerza, porque si él logró ser este millonario fantástico, probablemente sabe también guiar un país. Y no son relativamente parecidas las dos cosas. No, pues no son parecidas. Ahora, en el caso de Trump, Una tiene IVA, la otra no. no es santo de mi devoción, pero debo decir que en el asunto geopolítico ha sido un tipo relativamente capaz. O sea, hay que pensar en el gobierno anterior y cómo logró pacificar, cómo logró bajar la tensión en Corea del Norte. Yo no me sorprendería si es que él apaga algunos conflictos. Está teniendo problemas, digamos, lo de Zelensky. Fue un episodio para... O sea, cambiarse de bando y irse con Putin contra Claro, eso de Zelensky. las políticas de Estado en Sí. relaciones Ahora, exteriores. esos dos siempre han sido relativamente monótonos. ¿Ah? Y además, en términos ideológicos, hoy día están prácticamente en la misma lógica. No, además lo que le cantó, en verdad lo que hizo Trump fue algo de toda lógica. Lo que le dijo a Zelensky es, yo soy superpotencia, Rusia es superpotencia, tú no eres superpotencia, digamos. Entonces, te estamos ayudando, sométete. Fue más o menos eso lo que le dijo. Suena cínico, suena descarado, pero es la verdad al final, digamos. Sí, No- pero es una vez más vuelvo a lo mismo, que es interesante porque lo planteaste tú de una manera pero muy prístina, que es de que estamos yendo un poco a cuando tú tenías a estos amigos de barrio y sabías que estos dos eran buenos para los combos y que ellos arreglaban y no te metías con ellos. Porque estos entre ellos se arreglaban tranquilamente y todo el resto era rechazo. Aquí estás viendo lo mismo, pero yo insisto en que están apareciendo voces mucho más fuertes, potentes, en países que, y yo insisto en colocar esto sobre la mesa, en países que son poderes nucleares. El poder nuclear en la Segunda Guerra Mundial era uno solo Claro, y lo usó claro, en Hiroshima y Nagasaki, claro. que era Estados Unidos. Hoy día son 14 y chuta. Claro, y el nivel como... Yo siempre cito, siempre me acuerdo de esta cita y la cito todo el tiempo porque no se puede olvidar cuando Jacques Ellul, el filósofo francés, decía: tienen que desarmar, no sirve con la detente. Si yo tengo y tú tienes, estamos neteados. No, están las armas ahí. Y las armas, y entonces él acuñó esa frase que dice: un instrumento demanda su uso. Si está, van a usarlo. Claro. Y una vez que se usa una cosa tan grande, chuta, que es difícil no, No, pensar en el exterminio. Po. Y lo complicado efectivamente es que tú tienes más de una decena de potencias nucleares, no hay teléfono rojo, digamos, no son dos solamente, y está el problema de que el desarrollo institucional de esas potencias, llamémoslas así porque son nucleares, Sí. es muy heterogéneo. O sea, tenemos países que son relativamente confiables, pero hay otros que su gran logro es haber tenido armas nucleares, digamos. Entonces, es un mundo... A mí me llama la atención, digamos. Yo viví la infancia con el miedo de la guerra atómica, digamos. Hoy día... Que en era la cambio, Unión Soviética y Estados Unidos. claro, Pero, claro. Hoy día se ha olvidado el asunto, como que Sí. está fuera del mapa, pero creo que estamos en más riesgo que en esa época, porque en esa época eran potencias que no estaban dispuestas Ahora, a sacrificarse en principio, digamos. Déjame hacerte una última pregunta que tiene que ver con algo que subyace en todo lo que estamos conversando, y tú lo mencionaste ya al pasar. A ver, ¿qué tanta continuidad le ves tú al sistema democrático que tenemos nosotros en muchas partes del mundo en estas condiciones que hemos de alguna manera descrito? Mira, voy a responder con una anécdota. En 1920 y algo, Carl Schmitt, que era un gran teórico de la política, escribió un libro que se llama La crisis de la democracia parlamentaria. Y lo que planteaba era más o menos esto. La democracia parlamentaria se ha vuelto una pantalla, porque la verdad es que los acuerdos se toman tras bambalinas, no se toman en el Parlamento. No es la discusión racional y ante el público la que determina la toma de decisiones. Ahora, la respuesta habitual a que no funcione el parlamentarismo o la democracia,
liberal, podríamos decir, es ¿y si no qué? ¿Y si no qué? Sí. Pero en los años 20 tú tenías la Italia fascista y tenías a los soviets. Entonces había un si no qué. Y muchos países del mundo tomaron el si no qué, incluso Alemania, digamos, al poco tiempo optaron por la opción nazi. Entonces, yo creo que algo parecido aplica hoy día. Estamos muy confiados con que el sistema democrático se da por garantizado, digamos, y que no van a venir a sonadas asambleístas o a sonadas golpistas o qué sé yo. Pero el y si no qué está funcionando. O sea, no hay que olvidar que China no es una democracia y que está liderando, impulsando medidas también en nuestro país. Que la conformación geopolítica del planeta no está siendo democrática, porque la Unión Europea en verdad, no es una Europa de los pueblos. No hay voto directo de las autoridades. Es una martingala bien complicada de entender para los gobernados. Estados Unidos como superpotencia tampoco es democrática, no expresa la voz del pueblo, por decirlo así. Que tú dices que vamos a recuperar el canal de Panamá y que vas a recuperar Groenlandia y que Canadá va a ser el estado número 51. O sea, eso habla más bien, qué sé yo, de Marco Polo que de cualquier otra cosa. Claro, es como un sistema imperial multipolar. Yo creo que a eso nos estamos dirigiendo. Y en ese sentido creo que la teoría política está puesta ante un desafío, digamos, de cómo pensar un gobierno legítimo, democrático, popular, para el futuro. Última pregunta. ¿Y cómo este país, Chile, con todo lo que se viene ahora encima, entra en este contexto mundial que tú describiste? Mira, yo creo que son claves al menos dos cosas. Una, el desarrollo de esa conciencia territorial, geopolítica, porque el país no aguanta esta concentración que tenemos en la capital. Yo creo que gran parte del malestar del 18 de octubre es territorial, es con el modo en que estamos habitando la ciudad. Y en ese sentido, si el país no se expande hacia sus regiones y no las ocupa, vamos a generar más malestar en el interior y corremos riesgos estratégicos, digamos, de que otra potencia decida ocupar, así como quieren ocupar Groenlandia, que decidan ocupar las aguas del sur. Entonces hay un problema, digamos. Ahora, perdón, cuando tú dices que haya gente que pueble eso, ¿estás hablando de chilenos? Porque eso es lo que de alguna manera hizo Turquía y Grecia con los extranjeros. Claro. Pueblen aquí todas. No, yo sería, o sea, yo no tengo problema con inmigración ordenada, digamos, y al contrario, si uno ve las tasas de natalidad, no sería un problema, incluso en el tema educacional. Yo creo que así como la educación en Chile la forjaron extranjeros, yo creo que es el momento de traer extranjeros para que nos colaboren en el sistema educacional de países que están más avanzados en el sistema educativo. Y lo otro que haría es este gran acuerdo político que se perdió para hacerlo dos veces la oportunidad y ahí creo que son protagonistas y tienen la responsabilidad, Renovación Nacional y el PS. Hugo Herrera, bueno, partimos una nueva temporada de Última Mirada conversando un poquitito de algunos de los problemas que hoy día usted va a encontrar en prácticamente todos los medios de comunicación, en todos los países del mundo. Está hablándose prácticamente de lo mismo. No, es un momento muy delicado, ¿crees tú? La batea se mueve, digamos. Se mueve, sí. Y cuando la batea se mueve, pasan cosas, es verdad. Muchas gracias, Hugo. Gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes. Nos encontramos mañana aquí, en Última Mirada.